Hola familia, hola Ipso. Estamos muy felices que seas parte de nuestra reunión. Sabemos que será un tiempo de gran bendición para tu vida y para la de tu familia. A continuación te dejamos toda la info de lo que se viene. No te pierdas nada. Es nuestro deseo que este sea un tiempo para disfrutar de la alabanza y la palabra. No te olvides de seguirnos en nuestras redes y de compartir la palabra a todos los que conozcas. ¡Bendiciones! Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh. Tu enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes,
cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Dios te bendiga en este día y qué lindo es volver a encontrarnos una vez más alrededor de su palabra. Estamos llegando a fin de año y qué lindo es poder recibir estas palabras que recibimos anteriormente. Hace 2 domingos atrás, nuestro hermano Fernando nos hablaba acerca de Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, y ahí hablaba del pastoreo del Señor. Nosotros como sus ovejas, siguiendo su voz y su palabra. Y en el sermón pasado nos hablaba mi esposa Marcela acerca de que Jehová nos pastoreará siempre. Gloria sea a nuestro Señor. Llegando a fin de año necesitamos reconocer que las fuerzas que Dios da son inigualables para nosotros. Su cuidado y su atención también están sobre nuestra vida. Hoy, una vez más, estaremos acercándonos a su palabra, reconociendo que la misma es verdad. Y estaremos hablando acerca de nuestra vida como una casa, o de nuestra casa, de nuestro hogar. Y para comenzar, quiero comenzar con la pregunta que le hizo el profeta Isaías al rey Ezequías. Y como está apareciendo en Isaías 39, versículos 3 y 4, la primera parte dice: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: han venido a mí de un país lejano, de Babilonia. Y él le dijo: ¿qué han visto en tu casa? Hasta ahí nomás, más allá de que el versículo sigue y no es en lo cual voy a detenerme en la palabra, pero me quiero quedar con esta pregunta porque me deja pensando: ¿qué o quién se ve en mi casa? ¿Qué han visto en nuestra casa? Si viniese un extranjero, en este caso eran de Babilonia, que venían como emisarios a verlo a este rey. Pero la pregunta del profeta es: ¿qué han visto en la casa? La casa, como dije, puede representar nuestra vida, o la casa puede representar nuestro hogar, nuestra familia. Pero la casa termina siendo, si hablamos de nuestro hogar, termina siendo el reflejo de quienes habitan esa casa. Querramos o no nosotros
hay ahí siempre una preeminencia en cada hogar que nos hace a nosotros decir, bueno, vamos a la casa de mamá, o vamos a la casa de papá, o vamos a la casa de... y ponemos nombres propios, la casa de Javier, la casa de Victoria, o la casa de quien fuere. Y cuando uno mira esas palabras, evidentemente hay algún tipo de notoriedad en esa persona que hace que le dé nombre a esta casa. La presencia de algunas personas dan nombre a la casa, pero no solo eso, sino que la transforman haciéndolas muchas veces notorias y pasando a comunicar quiénes se encuentran dentro de la casa. Yo quiero que en el día de hoy podamos reflexionar acerca de la importancia de que Jesús esté en nuestra casa, de que Jesús esté en nuestra vida. Y para esto te voy a invitar a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, en el Evangelio de Marcos, los primeros 2 versículos, dice la palabra del Señor lo siguiente: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Hasta ahí nomás quiero leer en la porción en el día de hoy, porque quiero detenerme en esta palabra en sí mismo. Si nosotros seguimos leyendo el texto, nos vamos a encontrar que inmediatamente después de esto que he leído, van a venir 4 amigos que van a encontrar que la casa está llena y van a meter a su amigo por el techo. Pero volviendo a estos 2 versículos, quiero que podamos ver el protagonismo que tiene Jesús en estos versículos. Hay un protagonismo total. Es Dios quien regresa a Capernaum, es Dios quien escoge, si se quiere, esta ciudad. Es en Capernaum donde Él va a comenzar su ministerio. Ahí al lado del lago de Galilea va a comenzar su ministerio. En esta provincia también de Galilea. Era una ruta principal que se daba entre Damasco y Egipto hacia el sur. Ahí está Jesús. Jesús está volviendo y el texto nos dice que Jesús entra en la casa, entra en una casa y se comenzará a hablar de que Jesús está en esa casa. Se va a comenzar a hablar. La notoriedad de Jesús no puede ser disminuida y mucho menos callada cuando está en una casa. Siempre que voy a 9 de julio ya a visitar a mis padres, a mis hermanos, muchas veces se da un poco lo mismo, esa notoriedad de que José vino con su familia a visitar a su padre o a su madre. Me lo han dicho algunos vecinos, digamos. Es como que se corre la voz, ¿no? Cuando hay una visita, cuando hay alguien que no es propio del lugar, o cuando la persona es del lugar y es notorio, ¿no? Está tal persona o aquella. Jesús está en casa. Y qué bueno es que Jesús esté en casa, pero cuando uno mira esto, cuando se oye que Jesús está en casa, es porque Jesús pudo entrar a esa casa, es porque Jesús entró a esa vida, es porque le abrieron las puertas para que pueda entrar. De hecho, cuando uno mira la Escritura, vemos que Jesús no entra sin consentimiento. Uno le da el consentimiento a Jesús para que venga a nuestra vida como casa donde Él pueda habitar, pero también le da lugar a Jesús en su hogar para que también venga a habitar. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el versículo 20, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, va a decir el mismo Dios, y es Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y uno, al escuchar estas palabras, encontramos de que Jesús
busca y golpea la puerta de nuestro corazón para que Él pueda entrar en nuestras vidas. Y sin duda Jesús quiere entrar en nuestras vidas, quiere bendecir nuestras vidas y que se oiga que en nuestra casa está Jesús. Alabo el nombre del Señor, porque a través de la historia podemos ver tantos hombres y mujeres que le dijeron sí a Jesús, que le dijeron: Jesús, te recibo en mi vida, te recibo en mi casa, te recibo en mi hogar. ¿Y cuántas vidas fueron transformadas? Simplemente por ir a los registros bíblicos, encontramos que en Hechos capítulo 2, en el versículo 41, va a decir que aquellos que recibieron su palabra, aquellos que recibieron a Jesús, fueron como 3,000 y que fueron bautizados también. Y desde ahí comenzó un mover del Espíritu Santo y tantos avivamientos hasta el día de hoy, donde Jesús sigue golpeando las puertas de los corazones para poder entrar en sus vidas. Jesús entró en esta casa en Capernaum, pero también encontramos registro en la palabra del Señor, como en Hechos capítulo 24, versículo 25, cuando Félix escuchó también el llamado por medio del apóstol Pablo a la puerta de su corazón, pero rehusó abrir la puerta de su corazón. De hecho, leo la palabra del Señor, Hechos 24, versículo 25, dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No tenemos registro de que lo haya vuelto a llamar. Y a veces escuchan la palabra y en la palabra está Jesús, pero rehusamos. Y hay otros que no quieren contestar, como fue en el caso de Agripa. 2 capítulos más adelante, en Hechos 26, en el versículo 28 y 29, dice: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿por poco me persuades a ser cristiano? Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual como yo, excepto estas cadenas. Y a veces es así, muchas veces llega ahí Jesús a la puerta de nuestro corazón y a veces le decimos como Félix: en otra oportunidad, yo te llamaré. O tal vez como Agripa: por poco me persuades. Está bueno el mensaje, pero hay algo que no quiero dar el paso. Pero aquellos que le recibimos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, Jesús es la presencia de Dios en nosotros y será una presencia que bendice nuestra vida. Alabo el nombre de Dios, porque es ahí cuando yo tengo que pensar un poco en mi vida y tengo que pensar también en mi hogar, en mi casa y preguntarme: ¿a quién dejo entrar en mi casa? Y en estos dos conceptos, o sea, no solo en mi casa, sino en mi vida, ¿a quién dejo entrar? Puede ser de que rehusemos que entre Jesús, pero ¿a quién dejo entrar? O por otro lado, ¿a quién o qué le dedico tiempo? Que eso también entra en mi vida. ¿Quiénes son mis visitantes? ¿Quiénes son ellos? ¿A quiénes le abro la puerta? Y obviamente no me refiero solo al hogar, a la casa, estoy diciendo también en mi vida, porque hay visitas que no deberían tener lugar en nosotros, dado que muchas veces esas visitas no sirven más que para entorpecer nuestra vida y nuestro caminar. Pero cuando yo le abro la puerta a Cristo, Él bendice mi vida. Gloria sea al Señor. Él quiere bendecirla y Él me llena de bendición. Porque en primer lugar, Él me llena de su salvación cuando yo le digo sí a Jesús. Cuando yo vengo a Él. Cuando le abro la puerta a Jesús, la salvación de Dios viene a mi vida. Y ya lo dijo el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Este es el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios quiere salvarnos. Dios quiere ser nuestro Salvador.
Dios quiere ser nuestro ayudador. Y cuando Jesús está en nuestra vida, milagros comienzan a suceder. Milagros comienzan a producirse en mi vida. Sí, claro que es así. Porque también uno tiene que recordar a Pedro y a Juan cuando subían al templo de la Hermosa y le van a decir a este paralítico de nacimiento: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús le tomaron por la mano y le dijeron: levántate y anda. Y milagros suceden cuando Jesús está en nuestra vida. Por eso que abrirle la puerta a Jesús y que Jesús esté en nuestra casa y que Jesús esté en nuestra vida es la posibilidad del cielo para que las cosas sean transformadas. Salvación, milagros, aún los demonios se tienen que sujetar al nombre de Jesús. Cuando los envía en los 70, en Lucas capítulo 10, dice la palabra de Dios: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y claro que sí, cuando está Jesús, el enemigo no tiene poder, no tiene autoridad sobre nuestra vida. Ese es nuestro Dios. Alabo el nombre del Señor. Ya lo dijo el apóstol Pablo: no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso es que cuando Jesús está en la casa, la vida es transformada. Jesús transforma nuestra vida en bendición. Jesús transforma nuestra vida en un milagro. La presencia de Jesús transforma nuestra vida, pero esa vida transformada va a ser para que se oiga y otros sean transformados. Oh, alabo el nombre del Señor. Porque cuando Jesús está en la casa, se oye, se escucha, se dice. Y el texto va a decir: y se oyó que Jesús estaba en casa. Se oye. Es algo que no podemos apagar. Cuando Jesús está, eso es notorio. Yo quiero preguntarte en este día: ¿qué se oye de tu casa? ¿Qué se oye de tu vida? ¿Qué se oye de tu hogar? ¿Se oye que Jesús está? Y cuando uno mira en nuestra vida, se oyen cosas. Y se oyen porque en nuestra vida, en nuestra casa, no es solo lo que yo digo, sino lo que se escucha. Hay un caso que encontramos en el primer libro de Samuel. La primera carta de Samuel, encontramos de que Dios escoge a Saúl. Y Samuel se opone a eso, dice: oh Señor, me han desechado. Y Dios dice: no, me han desechado a mí, no a vos. Y ahí entra Saúl en escena y tenía una orden. Le había dado, por medio del profeta Samuel, le había dado una orden a Saúl que debía destruir a todos los amalecitas y no dejar nada con vida. Y es en eso que Saúl no hace esto correctamente. Samuel se detiene algunos días, se retrasa algunos días y Saúl hace las cosas mal. Y cuando llega Samuel, le es avisado a Saúl. Y yo quiero que me acompañes brevemente en esta historia. En Primera de Samuel, el capítulo 15, versículo 12, dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y se dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. Escuche esto. Y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y la respuesta de Samuel es esta. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué es lo que se oía de Saúl? ¿Y qué es lo que se oía? Saúl
dice a Samuel lo que Samuel quiere escuchar, pero Samuel escucha otras cosas. Dice, ¿qué es esto que escucho? Muchas veces podemos presentarnos frente a los demás diciendo, bueno, yo soy esto o soy aquello, pero hay cosas que se escuchan. Y que lo que se escuche sea que Jesús está en nuestra vida, en nuestra casa. ¿Qué es esto que se escucha? ¿Dónde está Jesús? Se oye y la gente se acerca. Es así. En Marcos capítulo 7, y lo hemos predicado hace unos sermones atrás, de una mujer que tenía su hija con un espíritu inmundo. Dice en Marcos capítulo 7, 25, luego que oyó de Jesús, vino a él y se postró a sus pies. Cuando la gente oye de Jesús, viene Jesús. En Mateo capítulo 11, Juan está encarcelado. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió emisarios. Se escuchó. En Juan capítulo 21, muchos ya habían renunciado a seguir a Jesús, se habían ido a pescar nuevamente. Y Jesús se aparece a ellos después de resucitado. Y cuando ya estaba amaneciendo, se presentó en la playa Jesús. Ellos estaban pescando. Y los discípulos no sabían que era Jesús, así lo dice el texto. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Y le dijeron, no. Y Jesús le dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón, escuche, Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Cuando oímos que es Jesús, vamos a Jesús. La gente se reúne. Cuando oye que Jesús está presente en un lugar, la gente se reúne. Donde Jesús está, la presencia de Dios se manifiesta. Y donde la presencia de Dios se manifieste, la gente se va a acercar. Es por eso que si en nuestra vida se manifiesta la presencia de Dios, la gente se va a acercar. Y se va a acercar porque Jesús está en tu casa. Jesús está en tu vida. La casa pasa a ser ese testimonio de la presencia de Jesús. No podemos separarnos de la influencia de Cristo en nuestra vida. El que es cristiano no puede taparlo. No tenemos esto para esconderlo, sino para vivirlo. Si Cristo mora en nuestros corazones, eso fluirá externamente y los demás verán. Y cuando eso sucede, cuando Jesús está en la casa, no solo se oye, sino que acuden inmediatamente. Este es el versículo 2. En el versículo 2 dice, e inmediatamente cuando se oyó, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni siquiera a la puerta y les predicaba la palabra. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es que se junten! Porque la palabra inmediatamente es un adverbio que nos muestra una urgencia por Jesús. Alabo el nombre de Dios. Si en tu vida está Jesús, habrá urgencia para que la gente se encuentre con Cristo. Y es donde encontramos, cuando Jesús está en una vida, muchos se acercarán. Por eso quiero decirte algo, deja la puerta abierta. Deja la puerta abierta. Dice el texto justamente esto, y ya no cabían ni aún a la puerta. Eso significa que la puerta estaba abierta, y en toda sociedad oriental, en este caso, la puerta abierta significaba pase adelante, entre usted, y así lo hicieron las personas. Por eso es que me hace pensar, si Cristo en primer lugar está en mi vida, y si Cristo está en mi vida, si tengo la puerta abierta para que otros vengan a Jesús. A veces está cerrada. ¡Cuánta incomodidad! Cuando hay mucha gente en casa, ¡cuánta incomodidad!, ¿no? Pero si está Jesús en tu vida, no le cierres la puerta al necesitado. No se la cierres. Ábrele la puerta. Muéstrale a Jesús. Deja que los demás puedan encontrarse
con Jesucristo a través de tu vida, para que sus palabras sean escuchadas. El mundo necesita de Jesús y necesita escuchar las palabras de Jesús. El apóstol Pablo decía a los romanos en el capítulo 10, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo será? Es imposible. Por eso que donde Jesús está presente, su palabra está presente. Y es así como termina el versículo. Y les predicaba la palabra. Les predicaba la palabra. Ese logos, esa palabra, ese ministerio al cual Jesús vino predicando el Evangelio. Jesús mismo es el Evangelio. Él es la palabra. Por eso, ¿cómo saber si Cristo, Jesús, habita en nuestra vida? ¿Cómo saber si habita en nuestra casa? Cuando Jesús es recibido, es porque es recibida su palabra. Y lo que se oye en la casa, es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, oh Señor, si en mi vida se oye la palabra de Dios, porque pueden haber muchas buenas ideas, muchos buenos principios, pero cuando Jesús está en mi vida, cuando Jesús está en mi casa, lo que se oye primeramente es la palabra de Dios. No hay otra cosa. La palabra de Dios tiene preeminencia y todo gira en derredor de la palabra de Dios. Todo gira ahí. Y es ahí donde encuentro en la palabra de Dios que es mi guía. Oh, sí, Señor, que la palabra de Dios me llena de esperanza. Que la palabra de Dios me muestra las acciones que tengo que llevar adelante. Que la palabra de Dios me llena del consejo que necesito. Que la palabra de Dios me llena de fortaleza. Es en la palabra de Dios y solo en la palabra de Dios. Cuando Cristo está en una casa, la palabra de Dios se predica, se vive. Sí, Señor. Y en esta casa se predicaba, entonces yo recibo la palabra, la estudio, la riego con lágrimas si es necesario, la espero hasta que llegue el fruto de la misma. Y conforme dice su palabra en Isaías 55, versículo 11, así será, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Dios envía su palabra con propósito para nosotros. Por eso, quien recibe a Jesús, recibe su palabra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, va a decir Jesús mismo, el que rechaza mis palabras, rechaza al que me envió. Por eso es el mismo Jesús en Mateo capítulo 7, cuando dice que nosotros debemos edificar nuestra casa en las palabras. Cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, será como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese es nuestro Dios. Por eso vuelvo a preguntarme, ¿cómo saber si Cristo Jesús habita en nuestra vida? Lo sabemos, porque en mi vida, en mi casa, se vive la palabra de Dios. Y cuando se vive la palabra de Dios y cuando Dios está presente, eso transforma y se oye que Jesús está en la casa. La palabra de Dios, decía el apóstol Pablo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Necesitamos la palabra del Señor. Necesitamos. De niño cantábamos una canción que decía, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia lo dice así. Qué lindo es saber que nos movemos por la palabra del Señor. Cristo me ama. Y damos testimonio de que Cristo habita, de que Jesús habita en nuestra casa. Y se oye, es cristiano, es cristiana. Jesús habita en esa vida, Jesús habita en esa casa, Jesús habita en ese hogar. Se ve, se distingue, se oye que Jesús está. Quiero cerrar esta palabra en este día diciéndote que es un privilegio
que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Es un privilegio. Esa casa en un momento quedó convertida en un templo y la gente vino y se arrimó porque Jesús estaba ahí. Tal privilegio nosotros podemos tenerlo hoy también. Que tu vida sea un lugar de encuentro, que muchos se encuentren en la palabra del Señor. En esto, la presencia de Dios en nuestra vida puede cambiarlo todo. Yo quiero decirte esto, puede cambiarlo todo, tu vida, puede cambiar tu esperanza, pero sobre todas las cosas cambiará tu futuro eterno, porque estarás para siempre con Cristo Jesús. Si Jesús está en tu vida, si Jesús está en tu casa, cambiarás tu entorno y los demás comenzarán a ver esos cambios. Había muchos pueblos en Galilea, pero Jesús fue a Capernaum. Había muchas casas en Capernaum, pero Jesús fue aquella que le abrió la puerta de su casa. Hay mucha gente. ¿Serás hoy esa vida que le abra la puerta a Jesús? Le dirás a Jesús, ven a mi vida, que se oiga que Jesús está en mi vida. Que así sea. Yo quiero guiarte en este día a esto, porque la palabra de Dios sigue siendo atrayente para la gente que está vacía espiritualmente. Sigue siendo atrayente. Es por eso que vuelvo a la pregunta, ¿qué han visto en tu casa? Le dijo el profeta Isaías a Ezequías, ¿qué han visto? Yo quiero tomarla para finalizar esta palabra. ¿Qué ven en nuestra casa? ¿Qué se oye de nuestra casa? Y quiero terminar diciéndote que Jesús pueda entrar en tu vida. En primer lugar, que se oiga por todos lados que Jesús está en tu casa. Que inmediatamente, en tercer lugar, se junten muchos, de manera que ya no quepan ni siquiera a la puerta, porque tu puerta está abierta. Y en cuarto lugar, que se predique la palabra de Dios. Si esto se da, alabado sea el Dios, se oirá que Jesús está en tu casa y muchos vendrán a ti y otros llegarán y romperán el techo para entrar. Es incómodo, pero ahí está Jesús y su palabra. Vamos a orar en este día. Oh Señor, te doy gracias en este día. Oh Señor, he predicado una vez más tu palabra. Y Señor, tal vez hoy estés tocando esos corazones que hace tiempo te han dicho, Señor, que te quieren fuera de su vida y fuera de su casa. Pero hoy les has hablado diciéndole una vez más que tú quieres entrar en su vida y en su casa. Que Jesús quiere ser preeminente en su vida y en su casa. Señor, yo te ruego que por la obra del Espíritu Santo toques esas vidas en el nombre de Jesús. Si Dios está tocando tu vida, pídele a Jesús, Jesús, entra en mi casa una vez más. Te abro la puerta de mi corazón, te abro la puerta de mi vida, te abro la puerta de mi hogar. Y que la salvación vuelva a mi hogar en el nombre de Jesús, pídele. Y que los milagros vengan a mi vida y a mi hogar en el nombre de Jesús. Y que los demonios se sujeten en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres, solamente el nombre de Jesucristo, Señor. Y que se escuche en los parientes, y que se escuche en el barrio, y que se escuche en la ciudad. Jesús habita en esta casa. Señor amado, que muchos puedan acercarse y que pueda ser predicada tu palabra. Que así sea, Señor. Que nuestras vidas estén abiertas, que nuestras puertas estén abiertas para que otro más pueda conocer al Señor Jesús. Uno más para Cristo, uno más para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día. Te invito a partir del día de mañana a hacer el estudio de esta palabra y te invito a escuchar esta canción para finalizar. Dios te bendiga en este día. Una vez. Al decir adiós a mi padre y ver su mirada por última vez,
Cuando era la despedida, mi mano tomó con fuerza aún y le oí decir: uno más para Cristo antes de ir a mi hogar. Debo ganar uno más para Cristo. No debo dejar otro día pasar. Por esto vivo para alcanzar uno más para Cristo. Al estar ahí a su lado, mi rostro incliné muy cerca de él. Al sentir mis lágrimas, él puso su mano sobre mí y le oí decir: uno más para Cristo antes de ir a tu hogar. Debes ganar uno más